¿Quién dijo que el trabajo dignifica? ¿A quién se le ocurrió? Mirá, aire libre, ocio, recreación, esto te hace sentir bien. Pero bueno, Día del Trabajador, Delfina tenía muchas ganas de justificar su sueldo. Ahí tenés, informe de Día del Trabajador. Anda a trabajar, ¿te gusta? Anda a trabajar. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Estamos en la semana del Día del Trabajador, un día que surge a partir de que obreros murieron protestando para que su jornada laboral sea no más de 8 horas. Hacemos un poco de historia recordando qué pasó desde ese entonces, y a vos que estás del otro lado, ¿trabajás para vivir o vivís para trabajar? Soy laborante y tiro para adelante, lo que como me lo gano con el lomo, no me asusta mi trabajo que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. ¿Qué es el trabajo? Tradicionalmente hay 3 maneras de enfocarlo. Hay una que dice, y es algo que hay que hacer para poder vivir. En una palabra, el castigo bíblico, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es una postura. Hay otra que dice, no, el trabajo es algo que le permite a uno progresar en la vida, y hacen así los chicos. Es decir, tener más dinero. Es otra postura. Y hay otra que creo que es mucho más inteligente y humana, que es la que dice que no. Algunos dicen que es una facultad que Dios le otorgó a los hombres, otro dice, es una facultad que tienen los seres humanos exclusivamente de poder desarrollar mediante el trabajo todas sus capacidades en una comunidad. Y ese me parece muy inteligente, realmente. Tradicionalmente también, desde los griegos y los romanos para acá, una cosa era el trabajo que uno tenía que hacer por obligación, porque si no, no podía vivir, y otra cosa era el trabajo que uno elegía porque es el que me gusta, y si puedo vivir decentemente desarrollando esa actividad, no le pidas más nada a la vida. Fíjate que los griegos justificaron filosóficamente la esclavitud. Dice, ¿cómo puede? Un filósofo como Aristóteles puede, y sí, la justificaban explicando que habían algunos que habían nacido para eso. ¿Por qué? Porque perdieron en la lucha y se los podía haber matado. Y en lugar de matarlo le perdonan la vida, pero lo pongo a mi servicio. Esa era la explicación que daba. Ahora, tanto los griegos como los romanos tenían en claro que una cosa era el trabajo y otra cosa es la labor. El labor era la que, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo acá, no estoy trabajando. Para mí es labor, porque es lo que yo elegí, ser docente, transmitir lo que yo creo que es los mejores sentimientos para la humanidad, para mis conciudadanos, y eso lo hago aunque sea gratis, y muchas veces lo hago gratis, pero es lo que yo elegí, es mi forma de vida, no mi medio de vida, porque mi medio de vida sale de otro lado. Soy laborante y tiro para adelante, lo que como me lo gano con el lomo, no me asusta mi trabajo que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. En los Estados Unidos, en pleno desarrollo gigantesco de los Estados Unidos, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, ya desde 1863 los empleados del Estado tenían una jornada limitada a 8 horas, que era toda una conquista. En cambio, las empresas privadas no, era de sol a sol. Ahora, llegó un momento en que, pasada una crisis económica que hubo, y la cosa se normalizó, y bueno, los trabajadores comenzaron a pedir también, lo de las empresas privadas, que a ellos se les otorgara la jornada máxima de 8 horas, no de sol a sol. Y muy inteligentemente los dirigentes gremiales, que en su mayoría eran anarquistas en esa época, decidieron que a partir del 1 de mayo de 1886, si no se les otorgaban a ellos también las 8 horas, iba a haber un paro. Ahora, lo que pasa es que los periódicos, y los periódicos son los periódicos, no todos son iguales, pero batieron el parche que era un error someterse a las consignas de los anarquistas. Y por supuesto, las empresas que tendrían que haber otorgado, no lo otorgaron. Y hubo una huelga general en los Estados Unidos con un éxito tremendo. Pero el problema no se suscitó un 1 de mayo, sino que se suscitó el 4, cuando hubo una manifestación que
transcurrió tranquilamente, pero cuando se desconcentraban los participantes, casi todos obreros, bueno, las versiones son que alguien tiró una bomba en el sector donde estaba la policía. Hay otra versión que dice que no, que una de las bombas que tenía la policía para reprimir explotó y murieron un montón de policías, y bueno, ahí se desató la persecución. Los que murieron, fíjese, fueron Albert Pearson, norteamericano, Augusto Spies, alemán, Alfred Fischer, alemán, Jorge Engel, también alemán, y Luis Ling, que se suicidó, es decir, le explotó un cartucho de dinamita, aclararon. Y los tres que fueron condenados a perpetua y estuvieron varios años presos hasta que los dejaron en libertad porque resultó que no tenía nada que ver, Oscar Nibbe, Samuel Feilden, también inglés, y Michael Schaub, alemán. Eran anarquistas todos. Eso fue en el mes de mayo del 86. En agosto ya varios de ellos fueron ahorcados y 3 fueron condenados a perpetua. Recién en 1893 el gobernador del estado norteamericano donde estaban les perdonó, la verdad, porque las investigaciones habían demostrado que no habían tenido nada que ver con eso. En conmemoración de ellos, en 1889, es decir, cuando se cumplían 100 años de la Revolución Francesa, una asamblea internacional de trabajadores decidió que el 1 de mayo era el Día Internacional de los Trabajadores. Independientemente, salvo Estados Unidos, donde no, y acá que parece que hay otro tipo de trabajadores. Dejémoslo ahí porque no me interesa meterme en el tema, ¿no? Recién a principios del siglo pasado en Argentina aparecieron las leyes que regularon las 8 horas, con luchas, por supuesto, con huelgas en aumento constantemente en todos fines del siglo XIX, las 8 horas, como digo, el trabajo de menores que hubo que reglamentarlo porque era una vergüenza, y continúa en el mundo, no solamente acá, es una vergüenza esa. El trabajo a domicilio, el trabajo femenino, todo eso se fue haciendo acá en la Argentina a principios del siglo pasado, con grandes problemas. ¿Por qué? Porque esto vale la pena tenerlo en cuenta, lo que voy a decir. Cuando en 1910 la Argentina o Buenos Aires o el gobierno tiró la casa por la ventana para celebrar el primer centenario de la Revolución de Mayo, vinieron gente de todos lados, porque invitaron políticos, actores, actrices, gente de la realeza, y entre los que vino Jean Jaurès, el presidente de los socialistas franceses. ¿Y sabe qué les dijo a los socialistas argentinos que ya existían? Ustedes están equivocados. Pues ustedes están repitiendo acá en la Argentina los mismos slogans que nosotros tenemos en Francia. Y no es así, no, le dijo él. Porque en Francia tenemos capitalistas franceses, en cambio ustedes acá no tienen capitalistas. Es un país dependiente la Argentina. Y lo dijo un gran socialista que murió cuando se opuso a la guerra del 14. En la época de Perón se obtuvieron mejores condiciones laborales y hasta una mayor participación en las riquezas de las empresas. Según nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, el trabajo en sus distintas formas gozará de la protección de las leyes. ¿Cómo es la realidad hoy del trabajador en la Argentina? ¿Ha evolucionado las condiciones laborales y salariales? ¿Es una lata el trabajar? Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. En la Argentina hubo un proceso de crecimiento de la participación laboral en el producto, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurrió en todo el mundo, pero en Argentina se hizo palpable, llegó a representar el 50% del producto. Después de los 70, particularmente después de la crisis del 75 y el golpe del 76, esa participación bajó muchísimo. La concepción liberal o neoliberal instalada en la Argentina, cuanto menos fueran los salarios, menores fueran los salarios, mayor iba a ser la ocupación y por tanto la posibilidad de crecimiento. Es decir, se planteaba que al desviar la riqueza producida en manos de los capitalistas, de los propietarios de las empresas, iba a haber más inversión, más crecimiento,
y por tanto más ocupación. En la práctica se vio que no funcionaba de esa forma, particularmente el tema iniciado, la política iniciada en el 76, se profundizó y agravó sus consecuencias a partir de los años 90, con el gobierno de Menem y de la Rúa posteriormente, hasta la profunda crisis del 2001, es muy cercana, así que todos sabemos el problema de la marginación social, la desocupación, la baja del salario. La participación del salario bajó en todos los aspectos, por menor ocupación y por menor salario real percibido. A partir del 2003 se empieza a recuperar el salario, la participación del salario. Todavía no estamos en el 50% que se llegó a tener en los años 70 de Cámpora, pero esa participación es creciente. Este año leí un artículo en La Nación donde decía que la participación del trabajo era menor al 30%. Eso no es cierto, porque no toma en cuenta a todos los monotributistas y no toma en cuenta a todo el trabajo no registrado, que particularmente en el campo argentino es una cifra muy alta. Entonces, es difícil determinar exactamente la participación. Yo el último estudio, más o menos, que parece ser serio, es de la Unión Industrial Argentina, de la UIA, de Córdoba, del año 2008, o sea que tiene 3 años, y ahí determinaron una participación del 43,7%, si no me equivoco, cercana al 44%, y lógicamente en forma muy creciente desde el 2003 en adelante, esa participación. Son 3 años, es bastante tiempo, esa participación debe haber aumentado, pero yo no tengo cifras, digamos, que uno puede asegurar es tal porcentaje. De todas formas, se ve, se palpa esa mayor participación, cosa que es muy importante, porque en teoría económica se ha demostrado, los neokeynesianos, Kalecki en particular, que cuanto mayor es la participación del trabajo en el producto, mayor es la posibilidad de crecimiento de la economía. Es decir, aumenta el mercado interno en función de un ingreso creciente de las personas que más gastan, que son los trabajadores. Eso se puede demostrar bajo muchos conceptos. El multiplicador de la inversión, que ha sido el caballito de batalla de los keynesianos, cuanto mayor es el nivel de consumo, mayor es el multiplicador de la inversión. Quiere decir que a toda la sociedad le interesa que la participación del trabajador en el producto sea lo mayor posible, que sea creciente, porque eso garantiza un mercado interno creciente. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar.